amigos, ¿qué tal? Continuamos en la edición número 27 de la Feria Internacional del Libro. Esta vez estamos con Elio Ramos, además de colega periodista sanmarquino, al igual que yo, quien ha hecho una serie de escritos y de personajes urbanos con historias que han ocurrido en Lima y que muy pocas veces se conocen. Elio, bienvenido. La historia que más me llamó la atención y que quizás ustedes no conozcan es que Mohamed Ali, Cassius Clay, estuvo en Lima y peleó además. Sí, bueno, gracias por la deferencia, la invitación, Gastón. Sí, mira, el libro recoge la historia de 9 personajes que de alguna manera tuvieron que ver con el Perú en general, ¿no? La mayoría de historias están centradas en Lima, pero es el Perú en general. Ahora, con respecto a la historia que menciona, la de Mohamed Ali, Cassius Clay, bueno, ¿no? Le gustaba llamarse Mohamed Ali porque decía que Cassius Clay era un hombre de esclavo, ¿ya? Entonces él vino acá, hizo una pelea de exhibición, se alojó en el Hotel Trión, acá en el centro de Lima, tuvo una exhibición con un boxeador de esta época gloriosa del boxeo peruano, ¿no? El Don Willy, ¿no? González, que en ese entonces pues había un gusto por el boxeo muy particular y sobre todo en esa época pues, en la que Mohamed Ali reinaba en el planeta, ¿no? Claro, y en esa historia, aunque les parezca increíble, Don Willy, este veterano boxeador peruano, mandó a la lona a Mohamed Ali. Sí, pero eso fue, tengo entendido, una simulación, claro, para la foto, alegrar hacia la gente que había ido a verlo acá en la tribuna norte del Estadio Nacional. Además que es muy emblemática esa tribuna porque ahí siempre se congregaban los máximos exponentes del boxeo de la época, ¿no? Entonces, ahora, cuéntanos cómo fue tu proceso creativo para escoger estas historias. ¿O ellas te escogieron a ti porque las viviste en primera persona o te las contó algún pariente o simplemente te llamaron la atención? Razón, tú como yo sabemos que como periodistas transitamos por todos lados. Cubrimos vivimos de las historias. Vivimos de las historias, obviamente. Yo he sido un redactor de política, ahora me dedico más a prensa institucional, pero siempre tenía el gusto por la crónica, ¿no? Es más, o sea, cuando ingresé a San Marcos, yo quería ser escritor. Entonces, y bueno, traté de hacerlo a través del periodismo, es por eso que, o sea, un poco ese gusto especial por este género, ¿no? Me hizo un poco tratar de buscar historias, y entonces hay un hilo que une a todas esas historias, que es personajes, digamos, de trascendencia universal, por decirlo de alguna manera, que de alguna manera tienen que ver con el Perú, ¿no? Ya sea porque tengan raíces peruanas, como el caso de Gobán o Flora Tristán, o que hayan venido acá al Perú, como Héctor Lavoe, Mohamed Ali, García Márquez, ¿no? Que digamos que esa visita casi no ha sido muy conocida, ¿no? Claro, estamos hablando de mega estrellas en su momento, en el pico de su carrera. ¿Tú crees que se ha perdido ese brillo, que continúa? ¿Sientes que llega a la misma calidad, el mismo calibre de personalidades al país? Pienso que sí, por ahí, mira, por ejemplo, en la Feria del Libro nos trajo un escritor que me parece muy notable, que está muy conocido por el establishment cultural, que es Zambra, ¿no? Estuvo hace poco acá, pero ha pasado desapercibido, como que, bueno, nosotros desde el periodismo tampoco, como que no le damos la atención debida, ¿no? Y así hay cierto personaje que por ahí necesita que alguien les cuente la historia, ¿no? De su paso por el Perú. A eso iba, tú eres periodista, tú construyes historias. ¿Qué hay de tu formación profesional plasmado en estas historias de Gauguin? A ver, mira, como dije hace un momento, mi gusto especial por este género de la crónica me llevó a construir historias. Tú sabes que al menos en el periodismo escrito, que yo provengo del periodismo escrito, ¿no? Un poco como que el día a día te absorbe mucho, es la nota informativa, pero yo recuerdo mucho las clases en San Marcos del profesor Manuel Jesús Orregoso, por ejemplo, o de Rocío Silva Santisteban, que ha sido mis profesores, o de don César Lévano, ¿no? Entonces, un poco como que he captado algunas cosas de ellos,
En el caso de Manuel Jesús Orbegoso, para cómo construir historias que están escondidas por ahí y que pueden ser buenas historias. En el caso de don César Lévano, pues que es toda una institución en el periodismo del siglo XX y parte del XXI, ¿no es cierto? Y también con Rocío Silva, por ejemplo, que un poco Una gran prosa. nos introdujo allí a jóvenes estudiantes de San Marcos a un mundo que en ese entonces era inexplorado, ¿no? Este mundo cultural, literario, ¿no? Que de alguna manera tiene un parentesco con el periodismo, pero que poco no ha sido explorado. Ahora, dime, ¿por qué de todos los personajes que adornan tus crónicas, por qué escogiste a Gauguin para que le dé título a tu obra? Mira, lo que pasa que Gauguin es como un hallazgo. O sea, Gauguin es el nieto de Flora Tristán, es un pintor maldito, amigo de Van Gogh, tiene el incidente de la oreja con Van Gogh, ¿no? Y de pronto descubres que él ha vivido en el centro de Lima los 6 años primeros de su vida. Vargas Llosa lo menciona así muy a la pasadita, no profundiza sobre eso. Entonces yo recuerdo que leí El paraíso en la otra esquina, y a raíz del paraíso en la otra esquina de Vargas Llosa, que es un paralelo entre Gauguin y su abuela Flora Tristán, ¿no? Me permitió leer otros libros de Flora Tristán, como Paseo en Londres, o su diario íntimo, en el que va por todo el sur de Francia, y todos los libros de Flora Tristán. Y por ahí descubro a Gauguin, y Gauguin había vivido en una casona del centro de Lima. Entonces trato de ubicar a una especie de arqueología periodística. Claro. Y Eureka, descubro por ahí el lugar donde había nacido, que no lo había descubierto ni Vargas Llosa. O sea, Vargas Llosa sabía que había vivido en el centro de Lima. Sí, es un hallazgo, tanto así que la crónica salió publicada en el Dominical del Comercio, ha tenido un rebote cuando salió publicada así por... Entonces, digamos que esa historia me llamó en particular particularmente la atención, ¿no? Como para darla a conocer un poco más, ¿no? No hay que contar más para que el público se anime a leer tu libro. Por favor, las cámaras son tuyas. Preséntate, por favor, y presenta todo. Sí, gracias de corazón. Sí, soy Elio Ramos, periodista, escritor, San Martín de formación, escritor de este libro, que son un conjunto de 9 crónicas sobre personajes que de alguna manera tienen que ver con el Perú. Espero que puedan adquirir el libro, leerlo y que disfruten las historias. Ya lo saben, 9 historias de 9 personajes en el Perú. Nosotros continuamos con más entrevistas aquí en la edición 27 de la Feria Internacional del Libro. Mi nombre es Gastón Gaviola y les digo que sigan leyendo.